Hoy Entre Argumentos vamos a hablar justamente de la importancia de la justicia electoral local, sus desafíos, lo que tiene que fortalecer, cuáles son sus debilidades y cuáles son las propuestas de nuestros invitados que nos darán a través de sus argumentos en este programa. Para ello, bueno, pues ya están aquí y se encuentra con nosotros el magistrado José María Chambé Hernández, quien es presidente del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de Chiapas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña el magistrado Roberto Herrera Hernández, él es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango. Muchas gracias y qué bueno que nos dan la oportunidad de podernos comunicar con este auditorio. Así es, magistrado, es una labor muy importante la que realiza el Tribunal Electoral en cuanto a difusión de todos estos aspectos que son importantísimos para la vida nacional, para la vida democrática. Gracias por su presencia. Y nos acompaña el maestro Rodrigo Moreno Trujillo, él es secretario de Estudio y Cuenta de Sala Regional Guadalajara. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias. Un placer que nos acompañen en esta ocasión. Les hemos planteado el tema, pues que vengan los argumentos. Empezaría yo por preguntar, lo dije en algún momento de esta introducción y sí me gustaría que el magistrado Roberto Herrera nos dijera, ¿los tribunales electorales son los verdaderos árbitros? Lo que yo mencionaba en un momento de la contienda electoral. Esto no lo dije yo, lo dijo Don Guillén alguna vez en alguno de estos foros que se han organizado para analizar, para diagnosticar el trabajo de la justicia electoral local en nuestro país. Magistrado, por favor. Sí, efectivamente, comulgo con el doctor en este aspecto, porque en cuestión de la justicia electoral somos los tribunales electorales de las entidades federativas quienes aplicamos la ley, quienes interpretamos la ley y decimos si la contienda está sujeta a las reglas ya previamente establecidas, y yo creo que es cuando tomamos una decisión y decimos efectivamente los contendientes están respetando las reglas y hay que aplicar determinada norma para un caso concreto. Y efectivamente creo que sí somos los verdaderos árbitros en cuestión de justicia electoral. Al Instituto Federal Electoral o a los institutos estatales electorales de cada uno de los estados le corresponderá ser árbitro, pero en materia administrativa nada más. Me gustaría preguntarle, magistrado José María Chambé Hernández, también he escuchado diversos argumentos que versan sobre, en un mundo globalizado como el de hoy, más que nunca tenemos que ver y escuchar a los tribunales locales, a digamos que a los organismos que imparten justicia electoral local. Sí, definitivamente se inicia diciendo que la gobernabilidad precisamente en materia electoral se encuentra en manos de los tribunales locales, definitivamente que sí, o sea, somos nosotros quienes, como decía Roberto, tenemos que aplicar el principio de legalidad. Sí. Considero que en este caso el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado de Chiapas tenemos las herramientas, tenemos un código de elecciones muy completo para hacer valer y darle a cada quien lo que le corresponda. En cuanto a los casos concretos, como decía Roberto, principalmente velar porque las autoridades administrativas, que en el caso de Chiapas es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y la Comisión de Fiscalización, velar para que las autoridades administrativas, sus actos y sus resoluciones siempre sean apegadas al principio de legalidad, y considero que esa es la palabra árbitro, ¿no? Y que la gobernabilidad de la cual se hablaba en un principio, al menos en el estado de Chiapas, es una constante. Hemos tenido los últimos procesos electorales y la gobernabilidad ha salido siempre avante. Ya no existen en Chiapas las tomas de carreteras, las tomas de edificios, las tomas de edificios públicos o de presidencias municipales. Considero que el trabajo de cada uno de los tribunales, y lo digo también con toda la seguridad, depende mucho de la capacitación. En el caso de Chiapas, insisto, que hemos recibido de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Regional que nos corresponde, Jalapa. Esa capacitación que se nos ha dado y que se nos ha llevado hasta nuestra casa, es el ejemplo precisamente de que nuestras resoluciones
en primer lugar, sean apegadas a la legalidad y que esas resoluciones sean el fundamento y el resultado de la gobernabilidad que hemos tenido en Chiapas. Hoy los candidatos y los partidos políticos aceptan las resoluciones que emitimos. Yo decía en un principio, maestro Rodrigo Moreno Trujillo, decía, se han realizado diagnósticos. En una respuesta quizá que sumara el argumento de los dos magistrados que hoy amablemente nos acompañan en esta ocasión para hablar de esta justicia electoral estatal, pues un argumento que fuera así sumario de todo esto y que al mismo tiempo nos dejara ver ¿cuál es el diagnóstico actual de los tribunales electorales locales? Bueno, pues definitivo que la justicia electoral en las entidades federativas se ha fortalecido de manera impresionante. Pues recordemos el antecedente que tenemos de lo que eran los colegios electorales, posteriormente pasó a lo que fue el TRICOEL, el Tribunal Contencioso Electoral, después vino el Tribunal Federal, lo que se conocía como el TRIFE, después en el 96 reforma con el presidente Zedillo, se fusiona el Poder Judicial de la Federación y se crea, bueno, lo que es ya la fusión y se hace Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso viene en cascada a partir del 90, donde se empiezan a crear en 2000, a crear los tribunales electorales locales, que hoy en día, si bien es cierto, hay órganos administrativos y órganos jurisdiccionales, tribunales, hay institutos que ven por el tema judicial y por el tema administrativo. Y todos los estados de la República, si bien es cierto, tienen diferentes denominaciones en las instituciones que tienen para tal efecto, lo cierto es que todos están cubiertos. Entonces el federalismo que nos habla, el 39, 40 y 41 de la Constitución, 116, ya estamos permeando la justicia electoral en los estados y el trabajo de los tribunales locales yo creo que es muy importante. Así es, muchísimas gracias. Magistrado José María Chambé Hernández, entonces podemos hablar ya de un federalismo judicial electoral. ¿Podemos hablar así, tal cual, y para nuestro público en lenguaje claro? Definitivamente, definitivamente, y ese federalismo va de la mano con todos los tribunales, no únicamente locales, ¿no? Va de la mano con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ejemplo que llevamos los tribunales locales es, y válgase decir, al menos, insisto, en el estado de Chiapas, seguimos las resoluciones de la Sala Superior, seguimos las resoluciones de la Sala Jalapa. ¿Para qué? Para que nosotros con los principios, los precedentes, la jurisprudencia que emite la misma Sala, ese es un todo en donde considero que ese es un federalismo con el que estamos actuando y el que se está llevando a cabo en todas las entidades federativas. Siento que la materia electoral, lo he dicho, es una materia que se está construyendo, que se está creando, que cada proceso, cada elección son criterios nuevos, pero eso no quiere decir de que en materia electoral no se avance. La materia electoral es constante, el aprendizaje de la materia electoral es constante. Quienes nos dedicamos a resolver tenemos que estar al día en las resoluciones, siguiendo nuevamente a los criterios jurisprudenciales y tesis relevantes que emiten las salas. Esa es parte de un federalismo. El que el país marche en una democracia que es vigilada por tribunales locales y por tribunales federales, considero que va a ser el resultado precisamente. No hay un tiempo, una época en el cual, digamos, hoy se cumplió completamente con el federalismo. El federalismo va a estar siempre va a estar en marcha, siempre va a estar, es una constante, ¿no? Mientras los ciudadanos confíen en las resoluciones de los tribunales electorales, ese es el resultado de un federalismo. Así es, muchísimas gracias, magistrado. Pues es materia viva, ¿no? Es algo que cambia constantemente y yo me gustaría pedirle en este momento al magistrado Roberto Herrera Hernández su concepto de este federalismo judicial electoral que hoy afortunadamente en nuestro país podemos hablarlo así abiertamente, con transparencia, difundirlo y de alguna manera los expertos vienen y nos dan su propio argumento de su propia voz para hacerlo llegar a la ciudadanía, que finalmente es para quien se trabaja, ¿no? Bueno, efectivamente,
Tenemos en las entidades federativas una legislación electoral que se aplica a cabalidad en las elecciones. Tenemos la autonomía en los tribunales estatales electorales de resolver conforme a nuestro criterio, aplicando nuestras propias normas y, sobre todo, tratando de darle credibilidad a nuestras sentencias. Esto es, que la ciudadanía respete nuestras decisiones en base a aplicar nuestra normatividad en cada una de las entidades federativas, que si bien es cierto, nuestras sentencias que nosotros emitimos pueden ser impugnadas a instancias federales, hay que destacar un dato. De cada 100 sentencias que se emiten en los tribunales estatales electorales, solamente el 20-22% se impugnan. De estas 20%, 22%, solamente el 4% son modificadas o revocadas. ¿Qué implica? Que los tribunales estatales electorales, los magistrados que lo integran, son profesionales del derecho, muy capacitados y que están resolviendo conforme a la normatividad de cada una de las entidades federativas. Tomando en consideración ese profesionalismo, esa autonomía en la toma de decisiones, aplicando la normatividad de cada estado, yo creo que se fortalece ese federalismo. Pero repito, siempre nuestro objetivo es tener certeza en nuestras decisiones y que los ciudadanos, por muy cerrada que sean la contienda, los resultados que arrojen una elección, crean en nuestras decisiones y las respeten, por supuesto. Así es, efectivamente. Yo le preguntaría al maestro Rodrigo Moreno Trujillo, él es secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Guadalajara, pues cualquiera se preguntaría, pues a ver, ¿por qué tanto tribunal, no? O sea, ¿por qué tanto tribunal? ¿Cuál es la ruta de la justicia electoral local? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se gesta ahí? ¿Y cómo es que podemos nosotros ya a través de la opinión pública, ya a través de programas de difusión como estos, entender el verdadero trabajo, verdadera labor de los tribunales electorales locales, de las autoridades electorales locales, digamos? Pues bueno, definitivamente que el trabajo que hacen los tribunales locales está completamente legitimado, como bien lo dice el magistrado Roberto Herrera. Por ahí había una estadística de la Sala Regional Guadalajara. Nosotros pertenecemos a la primera circunscripción plurinominal del país y abarcamos los estados de Nayarit, Jalisco, Sonora, las dos Bajas, Sinaloa. Y ahí podemos ver que tenemos un porcentaje de 20 millones de personas aproximadamente a las que se les atiende en esa sala regional. Y déjenme decirles que de 2008 a la fecha, si no mal recuerdo, se han presentado alrededor de 12.100 asuntos, de los cuales un número considerable, más o menos 5.500, han sido por los tribunales locales o en contra de las resoluciones de los tribunales locales. Esto es en vía JRC, Juicio de Revisión Constitucional Electoral, donde el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se aboca a revisar la constitucionalidad y la legalidad de esas resoluciones. Y la gran sorpresa que nosotros tenemos, y lo más bonito de esto, es que la séptima parte de los asuntos que llegan al tribunal presentados en contra de esas resoluciones, la séptima parte es la que se declaran los infundados y los demás son fundados. Esto es, los tribunales electorales hacen un buen trabajo. O sea, sus argumentos son realmente sólidos, consistentes, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los ratifica. Bueno, pues por ahí un poco esta ruta que siguen, digamos, las controversias, cómo es que llegan al tribunal y luego ya cómo es que nosotros nos enteramos a través del trabajo que, bueno, realizan los medios de comunicación, porque es la verdad, no toda la gente está pendiente de lo que hace un tribunal local. Claro. Es necesario que se difunda su actividad, es necesario que se hagan estos foros de diagnóstico tan importantes de los que vamos a hablar, es necesario que se hable de la Asociación de Tribunales Electorales y Salas Electorales de la República, AC, es necesario hablar de muchas cosas que van a estar incluidas, por supuesto, en el segundo bloque de Entre Argumentos. Yo los invito a que nos acompañen. Es una pausa muy breve y regresamos.
Continuamos, esto es Entre Argumentos, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si usted nos acaba de sintonizar, con mucho gusto, como siempre, le decimos de qué estamos hablando hoy Entre Argumentos. Es los desafíos de la justicia electoral local. Y en este segundo, bloque del programa, pues nos toca hablar de algo muy importante que se ha gestado a lo largo del tiempo para darle justamente fortaleza a los tribunales electorales locales y a la justicia electoral local. Por consecuencia, es la Asociación de Tribunales Electorales y Salas Electorales de la República, ACE. Así es. En este año 2011 se renovó el Consejo Directivo de la Asociación. Precisamente hemos llegado a un acuerdo, todos los magistrados de los tribunales estatales electorales, hemos conformado una planilla única con el único objetivo de fortalecernos. Esto es en cuanto a capacitación, a seguirnos profesionalizando y que nos vean unidos. Por supuesto, esto es en coordinación, en compañía con lo que es la sala superior y con la sala regional de cada una de las circunscripciones. Es muy importante esta unificación porque eso redunda en el fortalecimiento y la preparación. Yo creo que la ciudadanía en general reclama autoridades electorales más capacitadas, pero por supuesto que también se aplique el derecho y sobre todo que los convenzamos de que estamos haciendo nuestra tarea correctamente. Por eso la asociación tiene diplomados, cursos, seminarios, congresos en distintas regiones del país, como repito, con la colaboración muy importante del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esto redunda en un fortalecimiento hacia nuestras actividades. Lo manifestaba el magistrado Chambé, ya se acabaron aquellas elecciones donde el resultado se daba por bloqueos, por a ver quién gritaba más, a ver quién entorpecía más las funciones de las autoridades electorales. Hoy se respeta a la autoridad electoral, tanto federal como de las entidades federativas, aunque en los estados sea un poquito más reñida, más politizado la cuestión de la actividad nuestra. Pero yo creo que unidos como estamos en la asociación, podremos decirle a la ciudadanía que estamos actuando conforme a la ley. Pero bueno, ya han hecho diversos diagnósticos, magistrado, han estado trabajando intensamente, han hecho foros, y de esos diagnósticos se desprende un tema importantísimo, además del fortalecimiento que nos trajo a la mesa ya con su argumento el magistrado Roberto Herrera Hernández, y es la modernización. La modernización de los tribunales electorales y, por ende, de lo que impacta a nuestra justicia electoral local. Bueno, yo voy a ser honesto, Lucy, mi participación dentro de la asociación es mínima. Lo he dicho públicamente con los compañeros magistrados en reuniones que se han tenido. Pues quizá una porque nuestro trabajo, el trabajo de juzgador siempre es dedicado, es máximo en el estado de Chiapas, que tenemos doble competencia. Nosotros conocemos del juicio contencioso administrativo. Es por ello de que casi no participo en la asociación de manera directa. Sin embargo, el hablar de la modernización de los tribunales, no entiendo. O sea, la modernización en el aspecto de hacer más accesible la justicia al que requiere, definitivamente que sí. En el estado de Chiapas nosotros tenemos al interior de nuestro tribunal magistrados y secretarios de estudio y cuenta. Mínimo al año llevamos 2 talleres, uno en materia administrativa, en contencioso administrativo, el cual se acaba de concluir de 3 meses, e iniciamos uno en materia electoral que nosotros mismos le damos a nuestro personal, a los abogados auxiliares, a los que están estudiando la carrera de Derecho, con la finalidad de que sea el semillero y que el personal que ahí mismo esté elaborando tenga la oportunidad de algún día. Son escasos los momentos y los espacios para poder llevar una carrera judicial dentro del tribunal. Sin embargo, se les da la preferencia a ellos. Independientemente de eso, nosotros ofrecemos talleres, ofrecemos pláticas a las universidades en el estado de Chiapas. Se les ha hecho público a todos los partidos políticos. Tenemos solicitudes en este año de 3 o 4 partidos políticos para darles talleres en materia electoral.
Pues son talleres en donde ellos van y nos piden qué quieren saber en materia electoral. Desafortunadamente, lo digo, únicamente se acercan ya cuando viene el proceso electoral. Y hacemos una especie de talleres de preguntas y respuestas, mesas de muy sencillas. Se les explica lo que es el código de elecciones y participación ciudadana, y después nos vamos a temas concretos. Les entregamos el mismo material que la Sala Superior nos pone a disposición y nos mandan constantemente. Y no me voy a cansar de decirlo públicamente, el Tribunal de Chiapas está agradecido con el Tribunal Electoral por exagerada capacitación que nos han dado. Y además toda la documentación, todos los libros, tesis relevantes, toda la jurisprudencia la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que nosotros eso se los ofrecemos a los partidos políticos, se los ofrecemos a los candidatos, a los ciudadanos, porque siempre lo he dicho en el tribunal, en cuanto un recurso o una demanda vaya bien hecha, para nosotros es más fácil resolver. Claro. Y quizá para el justiciable sea también más fácil de entender el por qué una demanda, ¿no? O sea, no es nada más de decir, aun cuando en materia electoral existe una suplencia exagerada, lo digo, si no dentro de toda la demanda no se aprecia qué es lo que nos quiere decir, pues con el dolor tenemos que resolver en contra de ellos. Entonces, por eso es que llevamos todo ese material, toda la capacitación hacia afuera. Y afortunadamente tenemos una legislación muy completa en el estado de Chiapas. Tenemos lo que son los medios de impugnación conocidos, entre ellos el juicio ciudadano, pero aparte tenemos también un capítulo de la participación ciudadana, en donde se habla del plebiscito, del referéndum, de la iniciativa popular, de la consulta ciudadana, de la audiencia pública, que son instrumentos que también le sirven a los ciudadanos en el estado de Chiapas para hacerse escuchar. Así es, magistrado. Muchas gracias. Pues de su respuesta, para ligar un poco todo lo que se ha dicho a lo largo de este primer bloque, estamos hablando sí de fortalecimiento, sí de modernidad, de cooperación que usted nos ha hecho ver, estando unidos, todas las autoridades de justicia electoral estatal, pues de alguna manera están nutriéndose, están teniendo retroalimentación, están aportando todos a una misma causa. Y bueno, de hecho, también por ahí yo quisiera preguntarle al maestro Rodrigo Moreno Trujillo, pues hablando un poco de fortalezas y áreas de oportunidad, también tuviéramos que hablar de las debilidades, ¿no? Porque a nivel local lo que sí tenemos es que existen ventajas y desventajas, y no solo en las sentencias, sino en el trabajo cotidiano de los propios tribunales, de las propias autoridades. Sí, claro, Lucy. Por ejemplo, yo platicaba aquí con los señores magistrados de que, en efecto, el tema de lo que se tocaba de las capacitaciones que se dan por parte de la asociación o por parte de los tribunales, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido vasta. Y llegamos a todas las entidades federativas, cada sala en el ámbito de su competencia, con las entidades federativas que la integran. Y es un tema que permite, de cierta manera, el intercambio de opiniones y de experiencias con los tribunales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos hemos visto como en un plano de coordinación, no de subordinación de Tribunal Federal, tribunales locales, entidades federativas, sino que somos un compañerismo, somos un mismo segmento, porque al final del camino lo que llevamos es justicia electoral a los ciudadanos, y los ciudadanos somos todos en el país, no podemos hacer la distinción entre unos y otros. Y en efecto, lo que comentabas, muy cierto, de las fortalezas, yo creo que esa es una de ellas. Así es. El tema también de una fortaleza, yo diría que los tribunales resuelven de una manera muy, muy correcta, muy congruente, apegada a los criterios, como bien lo decía el magistrado Chambé, de jurisprudencia que ha emitido el tribunal, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una de las debilidades en donde yo creo que se podría apuntalar sería, por ejemplo, el tema de la posibilidad de la ratificación para los magistrados. No todas las entidades federativas lo contemplan. Tal vez homologar de cierta forma las legislaciones locales con la federal para tener una mejor armonía, o en su caso también, por ejemplo, la irreductibilidad del presupuesto que se da en años no electorales a los tribunales locales,
o en algunas entidades federativas todavía existe lo que son hoy en día los magistrados numerarios y los supernumerarios. Algunos tribunales electorales, algunos pertenecen al Poder Judicial de esa entidad y algunos nada más son tribunales electorales, otros más son salas que pertenecen al Supremo Tribunal de Justicia de la entidad respectiva. Y con esto es que no hay una homologación total, y aparte de eso es lo importante que se debería de ver por la ratificación de los magistrados, la irreductibilidad del recurso y la designación de manera, ¿cómo te podría decir? Una designación que fuera de manera general para los magistrados, para que no se hiciera en unos estados de una forma y en otros estados de otra forma, claro. Y eso posibilita la transparencia hacia la ciudadanía. Así es, muchísimas gracias por su respuesta. Y de aquí se desprende otra que tiene que ver mucho con lo que han ido manejando entre argumentos nuestros invitados. Legitimidad y riesgos son desafíos, sí, de la justicia electoral estatal, magistrado. Así es, efectivamente. Y bueno, yo creo que todo nos fortalece el hecho de que nos confirmen una sentencia en la instancia federal. Yo creo que, hablando un poquito de fortaleza, debilidad, todo estriba en precisamente que nos den ese voto de confianza los ciudadanos, pero también los que toman las decisiones a la hora de designación, de ratificación de un cargo de magistrado, como son las legislaturas de los estados. Yo creo que teniendo esa fortaleza de la seguridad en el empleo, una remuneración justa y que nos capacitemos, nos profesionalicemos en nuestra tarea, que nos dejen trabajar como lo mandata la Constitución, yo creo que podremos legitimarnos ante no nada más la ciudadanía, los actores políticos, los medios de comunicación, en términos generales en toda la sociedad. Pero yo creo que esa fortaleza debe estribar en base a nuestra fortaleza en nuestras sentencias. Yo creo que los tribunales estatales electorales, a la hora de emitir una sentencia, deben de ser con una alta calidad argumentativa, para que se pueda precisamente legitimar. Desafortunadamente, para algunos, pierde por lo general el partido político que obtuvo el segundo lugar en votos, realiza una campaña de descrédito en cuanto a las autoridades electorales. ¿Qué es lo que pasa? Ya una vez que resuelve la instancia federal y que confirman los resultados, pues ya como que se queda en el ambiente, pues bueno, pero yo creo que la legitimidad nos lo da la fortaleza de nuestras sentencias. Muchísimas gracias. ¿Es su misma opinión, magistrado? Sí, definitivamente. Sí nos califica, ¿no? Nuestras resoluciones, nosotros lo vemos en nuestro tribunal, que llevamos las dos materias, lo contencioso administrativo, con muchísima satisfacción, lo digo, y pues estoy con lo que dice el magistrado Roberto. Cuando en segunda instancia el 100% de nuestras resoluciones en materia de lo contencioso administrativo son confirmadas por un colegiado, definitivamente es la calificación que tenemos los magistrados en la materia. Nos legitima definitivamente, claro. O sea, se cree en nosotros, y eso lo decía en un principio. Afortunadamente en el estado de Chiapas, tanto partidos políticos como candidatos, mentiría si digo que es al 100%, siempre va a haber un perdedor, y como son cuestiones totalmente políticas 100%, en donde todo se conoce a través de los medios, tiene más impacto, ¿no? En este caso definitivamente mentiría si dijera que el 100% de nuestras resoluciones en materia electoral son resueltas, pero sí estamos en un quinto lugar de la República, quinto, sexto lugar, de acuerdo al diagnóstico que se hizo en sentencias o en resoluciones confirmadas, que no nos apura tanto el lugar que ocupemos dentro de los estados, sino lo que nos preocupa es, y nos preocupa y nos ocupamos en eso, es de que el estado de Chiapas, después de un proceso electoral, esa gobernabilidad permanezca. Definitivamente la legitimidad nos las dan nuestras sentencias. Y de legitimidad, entonces tendríamos que, planteado ya en los argumentos sobre legitimidad, pues hablar con el maestro Rodrigo Moreno en cuanto a lo que es independencia, imparcialidad y profesionalismo de las autoridades en cuanto a las que imparten justicia electoral estatal.
Claro, Lucy. Por ejemplo, yo creo que retomando ese tema que tú planteas ahorita, se me viene a la mente ahorita las tesis de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no mal recuerdo fue la 7 y la 9 del 2002, en donde precisamente trata de tocar los temas de irreductibilidad del presupuesto, de permanencia en el empleo, de la posibilidad de ratificación. Esos temas son muy importantes, yo creo, para legitimar las determinaciones y las decisiones que toman los tribunales locales frente a la ciudadanía. La transparencia del recurso público para que pueda ejercerse de una manera correcta y pueda ser escrutado en cualquier momento por los ciudadanos, que yo creo que es una garantía total que se le debe dar a los ciudadanos en cualquier momento. Otra cosa es, por ejemplo, el tema de la homologación de lo que platicábamos. Fíjate, hay un caso muy curioso, por ejemplo, lo que decía el magistrado Chambé. En Chiapas se combina la justicia electoral con la administrativa. Por ejemplo, en Sonora se combina la justicia electoral con transparencia. Es un mosaico enorme de posibilidades. Y tenemos noticia que hoy en día ya es nada más electoral, ya se le quitó lo de transparencia. Ahora está muy en boga el tema de hacer tribunales constitucionales, ¿no? Por ejemplo, creo que en Chiapas, yo soy chiapaneco también, no tenemos el tema de constitucionalidad para los efectos electorales. Creo que el 56 de nuestra Constitución chiapaneca nos restringe, solamente es el Supremo el que puede aplicar en otro tipo de asuntos el tema de inconstitucionalidad, y quiero dejarlo muy claro, para el tema nada más local, o sea, no pueden tener efectos para la Constitución de la República, solo para su Constitución local. Y otra cosa, yo creo que lo que estábamos planteando aquí por el tema de la legitimación de las resoluciones, es el tema de que al momento de revocar las sentencias, en el ejercicio que hicimos en la sala regional, una séptima parte de las sentencias que se recurren vía juicio de revisión constitucional electoral a la sala regional Guadalajara, una séptima parte es revocada. Pero no podemos traducir de ninguna manera que el revocar es porque hicieron mal el trabajo los tribunales locales. O sea, podemos ver que los espacios hoy en día son de debate y de interpretación. Por ejemplo, ¿qué pasa con los asuntos? Por ejemplo, en aquel famoso asunto de Tanetse en Oaxaca, que resolvió el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos, cuando en una página, en una cuartilla, trajeron la demanda ciudadanos indígenas porque no les permitían hacer llevar a cabo su elección de usos y costumbres. Y sin embargo se resuelve, se les da a favor, y aparte de ese tema, se sienta jurisprudencia y sientan precedentes muy interesantes, que fueron un parteaguas en el tema de los derechos, de las elecciones por usos y costumbres. Y sin embargo, si hubiera llegado a algún otro tribunal, pues hubiera desechado o hubiera pasado alguna otra cosa a un tribunal local. ¿Por qué? Porque no había precedentes sobre el tema, ¿no? Entonces yo creo que definitivo que el revocar no es malo. Es un tema de interpretación, es un tema de opinión, y aquí, bueno, pues sabemos muchos abogados que tenemos muchos puntos de vista, ¿no? Así es, sin duda. Y sí, adelante. Yo creo que no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir, efectivamente, la credibilidad de los tribunales estatales electorales, yo creo que oscila según el diagnóstico de las entidades federativas que se realizó entre la asociación, entre la AMIG y el Fondo Jurídica, eso lo refleja. Pero yo creo que nuestra tarea es decirle al ciudadano, este es nuestro trabajo. Así es. Esta es la argumentación de mi sentencia, que si bien es cierto, puede ser modificada por una instancia federal, lo infalible de las sentencias de las autoridades federales es que son la última palabra. Sí, pero también creo yo que esa legitimidad nos la vamos ganando en concordancia con ellos, con nuestra argumentación en nuestra sentencia. Nada más. Magistrado, usted lo ha dicho muy, muy bien. Esta imparcialidad, la solidez argumentativa, efectivamente consolida la legitimidad, eso sin duda alguna. Y bueno, pues hay compromisos de las autoridades electorales estatales, hay compromisos con el Código de Ética, hay compromisos con los estatutos de los jueces, en fin, hay muchos compromisos de los que vamos a hablar, y también vamos a hablar, por supuesto, de las observaciones que recientemente ha hecho el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos respecto de la
digamos, de evitar el centralismo de la justicia electoral. Al reunirse con los magistrados de salas regionales, ha hecho algunos interesantes comentarios respecto a evitar el centralismo y seguramente esto lo vamos a tratar en el siguiente bloque. Así es que por favor los invitamos a que se queden con nosotros. Pausa, regresamos. Continuamos, estamos entre argumentos y estamos hablando de los desafíos de la justicia electoral estatal. Y bueno, yo he oído muchas veces de parte de los señores magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ponen énfasis en que muchas entidades federativas van a la vanguardia en muchos aspectos, ¿no? Digamos, en resolución de asuntos, constitucionalmente. Y yo me atrevería hoy a preguntarle a mis invitados, ¿consideran que existen estados que van a la vanguardia en materia de justicia electoral en comparación con la media nacional? ¿Usted qué opina, magistrado? Yo considero que sí, y le voy a poner el ejemplo de Durango. En el 2008 se reformó nuestra ley electoral, nuestras leyes, toda la normativa electoral, donde incorpora a todos los trabajadores del Tribunal Electoral a la carrera judicial. Antes no se tenía. Habíamos comentado ahorita las fortalezas. También los magistrados electorales, en términos generales de toda la República, no están sujetos a ratificación cada 4 años, que es más o menos el periodo, 4 o 6 años. Y ahí se quedan muchos en 4 o 6 años como magistrados, cuando los del Tribunal Superior de Justicia, algunos tienen 10, 15, 20, 30 años. Entonces, una fortaleza podría ser la carrera judicial. 2, que haya también un retiro de haber como los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que también se les dé a todas las garantías, a todos los trabajadores, no nada más a los magistrados, que tengan la carrera judicial. Y eso yo creo que podría ser una fortaleza muy grande para los tribunales electorales. Otra es la cuestión, ya lo había mencionado, la cuestión presupuestaria. No podemos estar sujetos en los tribunales estatales electorales a los vaivenes políticos de que cada año estemos viendo a ver si nos dan el presupuesto suficiente para poder capacitarnos, para poder nosotros mantenernos día a día actualizados en los temas de materia electoral. Por eso yo creo que hay varias cosas. En el Tribunal de Durango, yo creo que la legislatura que aprobó estas reformas, yo creo tuvieron a bien decirle a toda la ciudadanía, el Tribunal Electoral y el Tribunal Superior de Justicia, los magistrados y sus trabajadores tienen el mismo rango y por lo tanto pertenecen a la hacen carrera judicial. Muy bien, eso es colocarlo a la vanguardia, digamos, ¿no? ¿Y qué opina el magistrado Chambe? Bueno, yo siento que la cuestión presupuestaria es definitivamente la vida de los tribunales. En el caso de Chiapas, la verdad nos da satisfacción saber de que en una reforma constitucional el señor gobernador del estado propuso que para el ejercicio 2012 del presupuesto general de egresos de todo el estado, el 2% de todo el presupuesto sea aportado al Poder Judicial. Eso definitivamente a nosotros nos fortalece, claro, la cuestión del presupuesto. Somos un tribunal con aproximadamente 100 servidores públicos. Contamos definitivamente con esa autonomía, con esa libertad de resolver. Considero que la fortaleza no únicamente estriba en la cuestión presupuestaria, la fortaleza del tribunal, sigo insistiendo, va a ser la legitimidad. O sea, cuando el magistrado Roberto habla de esa continuidad de los magistrados, en Chiapas somos, de los 7 magistrados, 7 son nombrados por el Congreso del Estado a propuesta de las fracciones parlamentarias y 2 son designados, 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Tardamos 7 años en el encargo, con la oportunidad de una ratificación. Sí es cierto, o sea, en los tribunales electorales hemos visto, en los congresos que hemos estado, que constantemente vemos caras nuevas de magistrados. Yo me atrevería a decirlo, aunque es riesgoso,
decir que la permanencia de los magistrados depende de esa legitimidad que se nos dé. ¿Sí? La permanencia de un magistrado electoral yo considero que va no en función de qué es lo que hace, ¿no? Porque podremos tener un solo recurso en un proceso electoral, pero si ese recurso nos legitima, si esa resolución nos legitima, con eso es suficiente. Y al hablar de cantidades, yo siento que entre menos recursos, menos demandas tenga un tribunal electoral, la democracia está llegando a lo que queremos, o sea, en el sentido de que la transparencia y que las cosas, no únicamente el tribunal, sino que toda la función electoral administrativa se está haciendo bien. La fortaleza en los tribunales es su personal, son los secretarios de estudio y cuentas, son los abogados auxiliares, son los actuarios, todos. Es la administración, son los magistrados, somos un todo, ¿no? La fortaleza radica en el empeño, en las ganas y en la independencia de hacer las cosas. Y de alguna manera todo esto va poniendo a cada entidad federativa a la vanguardia en diversos aspectos, ¿no? En algunos de los que en sí todos fortalecen a la justicia electoral estatal. Y yo voy ahora, si me lo permite, magistrado, con nuestro invitado que nos falta su argumento. Te lo pediría ahora mismo, Rodrigo, sí, porque claro, pues tú has hecho un trabajo muy intenso, debemos decirlo, una investigación muy completa, te adentraste a lo que son verdaderamente las entrañas, hasta traes el conteo de cuántos tribunales hay, ¿no? De sí, cuántas claro, salas regionales, de cómo se vive la vida desde la justicia electoral estatal, de una manera sí muy didáctica. Hay que recomendar el libro, por supuesto que hay que recomendarlo, se llama así simplemente La justicia electoral, ¿no? Elementos de la justicia electoral, pero ahí tú te das cuenta exactamente de este tema que estamos platicando con los magistrados, es justamente el avance que tienen algunas entidades, el impulso que le están dando a todo lo que tiene que ver con justicia electoral y en este caso de lo que estamos hablando, de los desafíos, ¿no? Claro, sí, fíjate que ese trabajo que se hizo y se generó en la Sala Regional Guadalajara fue un trabajo precisamente para llevar la cultura democrática a los niveles básicos, esto es de licenciatura, bachillerato incluso, a las personas que no estén conectadas con el tema electoral. O sea, es un trabajo que se hizo con esa finalidad, con un lenguaje claro, con un lenguaje accesible a cualquier lector, para que se pueda adentrar y hacer la diferencia y saber cuáles son sus derechos y hasta dónde le alcanzan sus derechos. O sea, qué puede pedir y hasta dónde le alcanza para pedir. Esto es, por ejemplo, este trabajo delimita muy bien qué es la sala regional, qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y explica precisamente que tiene 5 salas, cuál es la jurisdicción de cada una de las salas, por qué se dividen jurisdicciones. Por ejemplo, también tenemos el tema de qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues tiene un pleno, tiene 2 salas. O sea, el lenguaje muy claro, muy básico, muy llegado a los ciudadanos, que esa es la idea, para que ellos sepan, o sea, que el derecho electoral no es posible que pase revista cada 3 años o cada 6 años. O sea, que tiene que ser una educación continua y parte de la educación de los ciudadanos mexicanos. Que no es ajeno, que forma parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces sí, efectivamente. Y ahí también se toca el tema de 5 sentencias relevantes, lo que veníamos platicando. Por ejemplo, el caso Tanetze, el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos, el caso paradigmático también del magistrado que resolvió el magistrado Pedro Penagos con el tema de Hank Ron. También era una ley el caso de Baja California, donde no se contemplaba la posibilidad de poder ser candidato a gobernador si tenías un cargo de elección popular, esto es presidente municipal. Claro. Y sin embargo, aplicando los tratados internacionales, se pudieron potenciar los derechos político-electorales. Y ahorita estamos inmersos en un tema de que hoy en día, con el control de convencionalidad, por ejemplo, que trae hoy en día la Corte con el último caso que resolvió, el caso Radilla, ya ahora, hoy en día, estamos viendo que, bueno, ya algunos tribunales o la mayoría de los tribunales, y no quiero generalizar por todos, ya podrían ver y tener, o sea, acercar lo que son los temas de convencionalidad, o sea, de los tratados de convencionalidad, cuando se traten los tratados internacionales, cuando se traten de violación a derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es la idea, y lo que decían ahorita en la plática me quedé reflexionando, es muy importante. Por ejemplo, hay una tesis también de aquí, de la Sala Superior, que siempre yo entiendo y estoy cierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siempre ha impulsado la capacitación hacia los órganos. Definitivamente lo que dice el magistrado
presidente Alejandro Luna Ramos, de llegar a los estados, de federalizar y hacer una interrelación. Eso es padrísimo. Por ejemplo, esa tesis que les menciono y fortalecer incluso a los tribunales locales aún más con todo lo que hace el centro de capacitación de este tribunal. Por ejemplo, hay una tesis reciente, creo que es la 5/2011, en donde se dice que cuando se traten de elecciones de partidos políticos, a cargos de partidos políticos, de partidos con registro nacional, lo podrán resolver las entidades federativas. Esa competencia se la está derivando el tribunal. Entonces eso nos habla que el tribunal electoral no está centralizando todo acá, lo está dando a los estados y también a las salas regionales con la reforma del 13 de noviembre del 2007. O sea, ¿cuánto ya nos hizo permanentes? Claro. Nos hizo ya el tema de que ya podemos inaplicar. En Jalisco fuimos el primer estado en Jalisco que se inaplicó, la primera sala regional, que inaplicó el 136 de la Ley Electoral de Sonora. Y los colocó a la vanguardia en ese momento. Y nos colocó a la vanguardia, ¿no? en la primera circunscripción. Entonces, con esto quiero decir que sí vamos caminando y efectivamente sí tenemos argumentos cómo sostener lo que estamos diciendo ahorita, y que el tribunal ha ido en boga en aportar todo lo que hace el tribunal, allegando jurisprudencias, material, como bien lo decía el magistrado Roberto, el magistrado Chambé, aportando herramientas educativas, libros, conferencias, pláticas, cursos, en fin, todo eso lo ha hecho muy bien el Tribunal Electoral desde el Centro de Capacitación del Poder Judicial de la Federación. Así es. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y lo cierto es que en esto que se menciona, que ha sido ya declaraciones públicas del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, evitar el centralismo de la justicia electoral, se busca exactamente, magistrados, que ustedes nos dieran con sus argumentos, justicia pronta y expedita, sí, pero también autonomía judicial y administrativa, su fortalecimiento. Por favor, magistrado. Yo creo que en primera instancia los que conocen la realidad de lo que pasa en cada una de las comunidades, pues son precisamente los tribunales estatales electorales, los magistrados de los tribunales estatales electorales. ¿Quién mejor que en primera instancia sean los integrantes de los tribunales estatales electorales quien interpreten, apliquen lo que es la normatividad de cada uno de los estados? A raíz de esa sentencia que pueda emitirse, se forma un criterio que puede ser fortalecido o confirmado a instancia federal. Pero yo creo que es importante que se vea la importancia de la función de la aplicación de la norma en los tribunales estatales electorales. Así es, magistrado, su opinión. Sí, desde luego es de aplaudir el mensaje que manda el magistrado presidente Luna Ramos cuando él habla de esa autonomía a las salas regionales. Considero que sí la tienen, pero debe de fortalecerse. En una ocasión tuvimos un encuentro con magistrados regionales, creo en Boca del Río, y siempre lo dije, y es más, yo pedí en una ocasión que se volviera a llevar a cabo un encuentro con magistrados regionales de la sala regional y con magistrados de todos los tribunales que integran la circunscripción. En cuanto a talleres, o sea, el que tengamos el acercamiento con los magistrados que nos revisan para poder más cerca y no a través de una resolución, discutir. De primera mano, ¿no? Discutir, o sea, discutir el por qué el Tribunal de Chiapas argumentó de esta forma para resolver y por qué la Sala Regional Jalapa me dice que no, ¿no? O sea, y ya no tenemos la otra oportunidad de contradecirnos, ¿no? Sino que, o sea, del debate, sino que ahí se quedó. Cuando nosotros, decía Roberto, conocemos nuestra legislación y la estamos aplicando. Entonces, si bien es cierto, tienen la autonomía que se fortaleciera y que en este caso que las salas regionales tuvieran, los magistrados de las salas regionales tuvieran el acercamiento con nosotros. Lo tienen definitivamente con Chiapas, lo tienen. La semana pasada estuvo con nosotros la magistrada Yoli García en un taller que nos dio. Sin embargo, quisiéramos ese acercamiento del debate, ¿sí? del debatir en cuanto a nuestra legislación. O sea, es cierto que hay precedentes, que ya hay criterios definidos,
Pero lo dije en un principio, el derecho electoral es cambiante, el derecho electoral se está creando y no nos quedaríamos siempre con los mismos criterios. O sea, no es el hecho de que el tribunal quiera crear jurisprudencia, pero sí el hecho de que nuestras resoluciones también traigan lo nuestro y que no porque exista ya un precedente, porque así se resolvió y ya con eso vamos a resolver los demás. No, yo considero que es necesario el acercamiento con los magistrados que nos revisan para debatir de una forma cordial y respetuosa, como lo hemos hecho siempre con los magistrados que nos revisan. Así es, porque hay un contexto enorme, ¿no? Un contexto enorme en cuanto a diferencias, es una amalgama enorme la que presenta nuestro país. Y pues constitucionalmente hablando, pues también, maestro Rodrigo Moreno, es impresionante la cantidad de diferencias que puede haber de una constitución a otra. Y yo me pregunto en este momento, y le hago la misma pregunta, porque dentro de estos diagnósticos que se han hecho del trabajo de los tribunales, pues viene por ahí el control constitucional y su perfeccionamiento, ¿no? Claro, claro, esa es una de las ideas que también tengo entendido trae el magistrado presidente Alejandro Luna. Por ejemplo, yo podría citarles que en Jalisco, donde nosotros radicamos, es, por ejemplo, la constitución del estado de Jalisco prevé el juicio ciudadano. Y cuando el ciudadano acude a la ley electoral del estado de Jalisco, no se encuentra arreglada. Entonces ellos vienen directo a la sala a la sala regional Guadalajara o a la sala superior, dependiendo del caso de la competencia. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Quiere decir que esa facultad que se le da a la ley secundaria, a la ley electoral local, o lo que se está tratando, llevar la justicia a los tribunales locales, bueno, ellos no la tienen arreglada. Yo ahí creo que sí sería un tema para apuntalarlo y para hacer una reforma legislativa en el sentido de que puedan operar. Si bien es cierto, lo platicábamos con los magistrados, ya hay un precedente de la Sala Superior en donde se presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en Jalisco. Se llegó al tribunal y el tribunal le dijo al tribunal local que resolviera, ¿no? Y sí lo resuelve, pero insisto, no está arreglado. Y por ejemplo, tenemos el tema de Yucatán. En Yucatán pasa algo muy curioso. Ellos tienen contemplado en su constitución, en el artículo 28 de la Constitución de Yucatán, tienen contemplado las candidaturas ciudadanas o independientes, como se llaman, ¿no? Y sin embargo, otros estados de la República la tenían también, ya no lo tienen. La federal no lo tiene. Entonces yo creo que hay como un punto donde debemos de hacer una homologación para una mejor atención a los ciudadanos, para no confundir al electorado que, como bien lo decía el magistrado Chambé y el magistrado Roberto, estamos muy nuevos en esto, ¿no? Yo también quisiera referir, no el tema de revocar, no el tema de debate es malo, pues podemos ver que si somos órganos colegiados, en todos los órganos colegiados hay votos particulares, hay votos concurrentes, hay aclaraciones, o sea, la misma ley lo prevé, ¿no? No todos tenemos que estar de acuerdo con un mismo sentido y son temas de interpretación, son temas de análisis que unos tenemos o podemos tener una opinión y otros tenemos otra opinión. Todo es cuestión de tener acceso a la justicia, eso de fortalecer justamente el acceso a la justicia y dar a conocer cómo trabajan los tribunales locales, cómo trabajan los tribunales, el Tribunal Federal en este caso, y cómo hay una segunda instancia que se pueda consultar en este propio sentido. Pero bueno, ya hablamos del control constitucional, si tuvieran algo que añadir nuestros invitados, pero ya también estamos por cerrar nuestro programa y ahora sí viene la pregunta de los compromisos, los retos, la perspectiva de la justicia electoral estatal. Yo le preguntaría al magistrado Roberto Herrera Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Durango. En primer lugar, tenemos que convencer al ciudadano que nuestras sentencias están transparentes, con mucho profesionalismo y que estamos actuando conforme a la ley. En segundo lugar, yo creo que tenemos que accesarle más al ciudadano la justicia electoral. Esto es decirle, estos son tus derechos, puedes ejercerlos y aquí te facilitamos el acceso a la misma. La otra tal vez sea la transparencia, que le digamos al ciudadano, tantos asuntos llegan a nuestro tribunal, tal y cual asunto le tocó a tal magistrado, se recepcionó tal día, se le turnó tal día, decirle cómo va en qué estado va el asunto y cómo se va a resolver. Yo creo que son temas muy importantes, desde convencerlos,
de accesarles la justicia. La modernidad implica también darle a conocer y facilitarle el hecho de que ejerza un derecho y asimismo la transparencia. Siento yo que son temas muy importantes en nuestro quehacer. Le pediría ahora al maestro Rodrigo Moreno Trujillo este mismo concepto para terminar con el magistrado Chambe. Yo me quedaría con lo que venimos platicando, homologar las legislaciones locales a la federal, pugnar por una irreductibilidad en el presupuesto, como bien se decía, no podemos estar cada año peleando, ¿no? ¿Cuánto presupuesto nos van a dar? Me parece muy acertado lo que ha hecho el gobierno de Chiapas, el Poder Legislativo en Chiapas, en darle un porcentaje de Fijo. lo que me toca, el 2% es para ti, ¿no? Entonces yo creo que ellos ya cuentan con una certeza de cuánta gente van a contratar, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer en su infraestructura, para dar una certeza, como bien es cierto, y una transparencia también, un compromiso, pueden hacer compromiso, por ejemplo, el magistrado Chambea a la ciudadanía, qué es lo que puede hacer, ¿no? Todos los principios rectores en materia electoral, me queda claro que se podrían cumplir de una manera más fácil. La irreductibilidad del presupuesto, que no se les reduzca, la estabilidad en el empleo para los funcionarios, para los magistrados, porque eso habla de personas consolidadas. No el día de mañana ya no hay magistrados, o el día de mañana ya están en un área de capacitación y al otro año electoral ya vuelven a ser magistrados. O, por ejemplo, el tema de homologarlo en el sentido de no ser magistrados numerarios y supernumerarios, que ellos nada más están operando en temas de elección, en tema de proceso electoral. Yo creo que con eso podríamos hacer un andamiaje jurídico más completo, más compacto, de mejor cara a la ciudadanía, con mayor fortaleza y definitivamente, como lo pretende hacer en esta administración el magistrado presidente Alejandro Luna, es acercarnos más. Y eso nos va a permitir homologar la justicia electoral en el país y no digo que sea lo mismo, no digo que todos tengan lo mismo, que estén obligados, porque los estados son soberanos y ellos, de acuerdo a su constitución, podrán normarse como ellos mejor lo tengan a bien, pero sí hacer un mejor tema conjunto, claro, de cara a la sociedad, y que la sociedad sepa cuáles son sus derechos en Chiapas, en Querétaro, en Jalisco o en Durango, ¿no? Así es, efectivamente. Gracias por ese argumento final. El último argumento en este programa de nuestro invitado, el magistrado José María Chambe Hernández, quien es presidente del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de Chiapas. Fíjate, Lucy, que hay una cosa importante. O sea, voy a concluir con el reto. Tenemos nada más escasos minutos. Rápido. Los tribunales electorales revisamos únicamente lo que la autoridad administrativa electoral hace. ¿Y qué es lo que hace la autoridad administrativa electoral? Resolver sobre cuestiones de ciudadanos, de agrupaciones políticas, de asociaciones y de partidos políticos. Entonces, el gran reto, que yo siempre lo he visto, y que no es más que cumplir una obligación, es que los partidos políticos, las asociaciones y las agrupaciones cumplan precisamente con esa obligación de difundir la cultura electoral. Es una obligación de los partidos políticos. Los tribunales lo único que hacemos es darle la razón a la autoridad o al ciudadano o al partido político o al candidato o precandidato. O sea, nosotros no estamos enseñándole, porque no es nuestra obligación enseñarle a los ciudadanos, enseñarles a los militantes, a los simpatizantes de un partido político cómo le deben de hacer. Esa obligación es de los partidos políticos y es obligación de las autoridades administrativas electorales, claro, en el caso de los institutos, la capacitación y la difusión constante de la materia electoral. Si no existe esa difusión, si no hay esa capacitación, siempre los tribunales electorales vamos a resolver de una forma en donde no tenemos muchos argumentos. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el candidato, el precandidato o el partido político no nos los da. ¿A qué es lo que voy? Que el reto principal en la cultura democrática es el conocimiento de la cultura electoral. Así es, magistrado. Y eso está en manos de los partidos políticos. Bueno, pues maravillosas palabras para cerrar este programa, a quien le agradezco mucho al magistrado José María Chambe Hernández por cerrar con este argumento nuestro programa. Nosotros, pues como siempre, estamos presionados por el tiempo, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer a nuestros invitados su presencia, su aportación a este importante tema, desafíos de la justicia electoral estatal, y por supuesto hacer énfasis en que esto es un esfuerzo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por difundir todos estos temas electorales que forman parte de nuestra vida democrática. Yo soy Lucy Farías, los espero la próxima. Muchas gracias.